Si la iglesia cree que existe sin la gran comisión, está equivocando. Porque la gran comisión no es una opción, sino una orden. Y eso nos tiene caliente, ¿verdad? Eso nos hace pensar si hasta donde hemos llegado lo estamos haciendo bien. Nos hacemos esa pregunta cuando llegamos a eso. Entonces, cuando llegué y vi que no había luz, yo dije, Dios mío, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué siempre eso me confrontó? Porque yo decía, entonces la gente va a tener calor para recibir el mensaje. Y van a empezar, nos queremos ir por el calor, ¿no? Dice, necesito, entonces en la iglesia, Señor, necesito tiempo en la iglesia para que la iglesia oiga. No sé lo que tú le quieres decir, pero para que lo oiga. Porque necesitamos comprender. Y voy a convidarlos a que me ayuden, a que me acompañen en una lectura que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 10. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, allí sentadito como usted está, a partir del verso 11. Romanos capítulo 10, verso 11 en adelante. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ahí viene el reto del día de hoy. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Amén. La única manera que tiene la iglesia de agradar, como decía Dayana, al corazón del Padre, yo siempre digo que nosotros debemos procurar hacer felices a Dios, hacerlo sonreír, porque Él es nuestro Padre. Nosotros los que somos padres sabemos lo que es sentirnos orgullosos de nuestros hijos. Entonces debemos procurar hacer eso. Y la iglesia debe comprender que para hacer sonreír al Señor, el mismo Señor le decía a los discípulos en el Evangelio de Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y la gran comisión es un mandamiento. Por lo tanto, si queremos que el Señor sonría de esta casa, que se alegre de esta casa, debemos hacernos partícipes, protagonistas de la labor misionera. Hacer misiones no es cualquier cosa, hermano. Hacer misiones implica estudiar mucho, prepararse mucho, vivir procesos en los que como misioneros podamos decir lo que dijo Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Eso es una realidad para los misioneros. Y aunque dé miedito, porque esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? La parte que no nos gusta es la necesidad o dejar nuestros hogares, renunciar a nuestros sueños propios, a nuestras comodidades para alcanzar a otros. Pero pensemos en lo que hizo el Señor Jesús, que dice la carta de Pablo a los romanos, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que siendo Señor y Dios, se despojó de sí mismo y vino en forma de hombre. Pero hay un pasaje que lo describe un poquito más profundo y dice:
y estando en forma de hombre, se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es nuestro ejemplo. Y por eso es que se trabaja a través de los pilares educativos y operativos, y a través de la movilización misionera, que es lo que estamos haciendo hoy. Pero, ¿qué será entonces lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Que debemos como iglesia responder a la pregunta que está en el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia para enviar? Porque cada iglesia tiene la responsabilidad de participar activamente en la gran comisión. De cualquiera de las maneras que esté disponible. Las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, la voz de los que movilizan. ¿Verdad? Esas son las tres vértices que usa la iglesia. Porque los pies de los que van les corresponden a las misiones, sin embargo, sin el aporte y sin la oración de la iglesia, el misionero no puede ir. Sin el aporte y la movilización misionera de la iglesia, el traductor no puede transcribir. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Eso nos lleva a comprender lo que el Señor le pidió al Padre en Juan, cuando oró. Dijo, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Juan capítulo 17. Está la oración más hermosa que hizo el Señor. Y Él le pidió a Dios Padre que nosotros pudiéramos ser uno, para que lográramos enfrentar a este mundo y cumplir con la gran comisión. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Para eso está la Dirección General de Misiones, a través de todos sus enlaces y de sus pilares. ¿Qué necesitamos hacer? El profeta Joel dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. A veces no hacemos lo que nos corresponde hacer porque no tenemos el conocimiento. Entonces eso se refiere a que como el pastor no nos educa, él es responsable, ¿sí? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? Que no. ¿Y es así? Porque nosotros todos tenemos apertura libre al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no necesitamos al pastor para ir al Señor. Necesitamos al pastor para otras cosas, para ser edificados. Para que la iglesia sea edificada se necesita a los 5 minutos. Pero para que podamos aprender del Señor, lo único que necesitamos es el Espíritu Santo y todos lo tenemos. Así que no debemos ser negligentes con eso. No podemos cargar nuestra responsabilidad en otro. Es nuestra responsabilidad tener una relación con Dios íntima, profunda, de manera tal que el Espíritu, dice la palabra, que nos guiará a toda verdad. Y ese Espíritu es el que nos va a permitir llenar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro cerebro del conocimiento que necesitamos para vivir. Simón Bolívar dijo, un ser sin estudio es un ser incompleto, hablando de las profesiones. Pero nuestro manual de fe y conducta dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre, y la verdad que debemos conocer es esta. Amén. Entonces, si usted no conoce la verdad, no es responsabilidad de otro, es su responsabilidad. Entonces, el preocuparnos por aprender cómo podemos contribuir con las misiones es no. Debemos investigar o preguntar. Debemos buscar la manera. Señor, ¿qué significa la gran comisión? ¿Qué tengo que hacer yo para cumplir la gran comisión? ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta que debemos nosotros hacerles al Señor. Decirle, Señor, necesito ser protagonista y no espectador de esa gran comisión. Amén. Entonces,
La única manera en que podemos dar respuesta a eso es que estemos conectados. Y hoy quiero abrirles el panorama a esa conexión global, que hoy la llamamos global, porque es alcanzar al mundo desde la iglesia. La iglesia es el inicio, la fase inicial del puente que se abre, de la cuerda que une al misionero con el campo. Sin la iglesia no es posible. Y la iglesia sin los ministerios no es posible. ¿Verdad? Entonces, para que la iglesia local tenga un impacto mundial, necesita bendecir al misionero, que sí es el que va. Porque él llega al campo. Pero si nosotros como iglesia, el misionero no podemos llegar al campo. Y usted dirá, hermana, pero eso es antibíblico. Porque el misionero necesita al Señor para ir. Necesita el llamado para ir. Eso lo dicen las iglesias irresponsables. Las iglesias que no quieren tomar su papel. Porque si es así, entonces ¿por qué el Señor estableció la iglesia? ¿Por qué entonces no se quedó? ¿Para qué murió y resucitó? Y si él se podía quedar haciendo, si él no tiene principio ni fin, toda la vida se pudo haber quedado aquí, entonces hacerlo. Está establecido en el plan de Dios que la iglesia sea el puente por el cual pasa el misionero para llegar al campo. Y eso está establecido así como una orden. Pero debemos saber hacerlo, no como lo mostraron nuestras hermanas en el drama. No es que yo prediqué hoy y entonces alguien sintió en su corazón la carga misionera y dijo, bueno, listo, ya tengo carga misionera, ahora voy a preguntar para qué país voy. No. Porque la carga misionera no es lo mismo que el llamado misionero. Entonces, si alguien aquí sintió en su corazón lo que yo sentí cuando estaban hablando de los países y sus necesidades, cuando la hermana estaba haciendo el drama, cuando Dayana decía en el principio usada por el Espíritu Santo que debíamos estar unidos para servir. Si alguien lo sintió, está bien, pero no es para que coja la maleta de una vez. Eso es un proceso que lleva muchos años de preparación. El llamado que Dios hace al misionero es importante, pero también es importante que el misionero comprenda la importancia de su llamado. Porque no es así, no es para irse de una vez. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo irán si nadie lo envía? Entonces tenemos que hacernos la pregunta siguiente. ¿Qué estamos haciendo para enviar? ¿Qué estamos haciendo para enviar? Como iglesia. Entonces ahí tenemos que empezar a evaluar. Y la iglesia no es solamente el pastor y los líderes. La iglesia somos todos, ¿sí? Así como Afgar. Los acardianos no se definían solamente por el lugar en el que vivían, lo que vieron las películas. Yo decía, Afgar está en nosotros, ¿verdad? Y donde quiera que nosotros estemos, ahí va a estar Afgar. Así decía el protagonista de la película. La iglesia somos usted y yo. Entonces no se trata nada más del pastor y de los niños, es de todos. Como iglesia debemos participar y como iglesia debemos examinarnos. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Y hay un pasaje bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 13, vayan conmigo. Hechos capítulo 13, versículo 10. Dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? En esta historia
Pablo le estaba hablando a un judío mago que engañaba a la gente. Y en ese momento estaba engañando a un procurador al cual Pablo tenía que enfrentarse. Entonces fíjese cómo resulta que el diablo usa todo lo que tiene a su alcance para distraer, para engañar. ¿Qué está la iglesia haciendo hoy? Viendo Netflix, TikTok, Facebook, Instagram, embelecido, engañado por esa magia y totalmente desenfocados de su rol principal, que es hacer discípulos en todas las naciones. Y Lucas, capítulo 16, verso 8, nos da la respuesta de por qué. Lucas, capítulo 16, verso 8, nos dice por qué pasa eso. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces, los hijos de este mundo, del Dios de este mundo, son más sagaces que nosotros. Entonces, el TikTok, el Instagram, el Facebook, el Netflix y todas las redes sociales y los 21,000 canales ahora que existen, están entreteniendo a todos, incluso a la iglesia. ¿Yo no? ¿Estoy en lo correcto o estoy mintiendo? Porque ahora hasta los hermanos mayores también tienen su teléfono y ven sus cosas. Mire, me he conseguido un TikTok que me he quedado así como, voy a preguntar a mi papá o a mi mamá a ver si se va a poner ese TikTok también. Y esas esferas, esa mies, embellecida en eso. Y el llamado de la palabra del Señor ardiendo aquí. La mies es mucha y los obreros son pocos. Los campos están listos. La gente está necesitada del Señor. Las comunidades están necesitadas. Los países afuera de nuestra frontera están necesitados. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? En el TikTok. No, hermana, disculpe. Lo que pasa es que yo sigo a los influencers cristianos. Lo que pasa es que no, hermano, no nos caigamos a mentiras. Siempre le decimos a nuestros hijos en casa, la recreación se puede hacer después de los deberes. Después. Usted cumple con todas sus tareas, cumple con todos sus deberes, hace lo que tiene que hacer y después usted se puede recrear 1 hora, 2 horas. Pero antes no. Hermano, estamos tan entretenidos que este país nos quedó grande. Este país nos quedó grande. Porque aquí pareciera que en Venezuela no hay iglesia unida. Porque este país vino abajo por unos cuantos políticos. Los políticos no suman 2 millones. Nosotros somos más de 30 millones de ciudadanos. Y la iglesia evangélica es más del 20% de la población. El 20% de 30 millones, ¿cuánto es? Y estamos siendo gobernados como iglesia por menos de 2 millones que hacen pactos satánicos. Y no estoy hablando de política, sino de espiritualidad, de la responsabilidad de la iglesia. De que la iglesia debió tener la sabiduría para salir a votar, para apoyar o no, para seguir un lineamiento o no. Y el país. Y la iglesia.
Cuando llamamos para un concierto, el concierto de Quique Pavón en Barquisimeto estuvo lleno. Y había que pagar la entrada. Y no estoy en contra de los conciertos cristianos, porque ellos adoran al Señor a su manera. Lo que no estoy de acuerdo es cómo es posible que podamos pagar para ir a un concierto y no podemos ir a la iglesia en gratis a cumplir con nuestro deber. ¿Ven? Esa mentalidad es la que nos tiene como país y como iglesia en el lugar en el que estamos. Un hermano muy apreciado por nosotros nos dijo en una oportunidad cuando nos motivaba el ministerio que la calidad de la nación dependía directamente de la calidad de iglesia que tiene la nación. Porque la iglesia existe para proclamar el evangelio, para ser discípulos, para adorar a Dios, para servir al prójimo. Es cierto que hemos fallado ahí. Los hijos del Dios de este mundo han sido más sagaces que los hijos del mundo. Nosotros que tenemos al Espíritu Santo, nosotros que tenemos el poder de Dios, no somos los primeros en hacer cosas. Somos todo el tiempo los que siguen a los que crean cosas, a los que hacen cosas. Y vamos como corderitos al matadero. Hemos fallado en eso, hemos sido negligentes en eso. Y tenemos que ahora tener la responsabilidad, porque cuando usted no lo ha visto y no lo ha comprendido, aunque no tiene excusa, usted tiene como una paz de que está haciendo las cosas bien. Pero después que usted sabe que está haciendo las cosas mal y las sigue haciendo mal, ahí sí. No debería dormir en paz, hermano. Debería dormir con esa inquietud de comenzar a hacer las cosas bien. Entonces, como iglesia nos importa más si la hermana trae pantalón, si fulano se hace el novio de sultana, ¿sí o no? El chisme, mi hermano. Discúlpenme la expresión, pero la gente ve el chisme como un dialecto local, coloquial, que no es pecado. Y el chisme es pecado, igual que mandar. La gente chismosa es igual que el drogadicto, el sicario y todo eso. ¿Y verdad que perdemos tiempo en eso? Nos parecemos a los paparazzi a veces. Y perdemos el tiempo en eso, en lugar de estar orando por las naciones, por los misioneros. Perdemos el tiempo en eso en lugar de estar estudiando la palabra del Señor para aprender a adorar a Dios de forma correcta. Entonces nos desenfocamos porque la pregunta de cómo irán si nadie nos envía no nos afecta. Nos desenfocamos porque la gran comisión nos ha parecido una opción. Nos ha parecido que nosotros no somos llamados a eso, no somos otros. Yo no. Y nos descuidamos en eso. Y resulta que todos somos responsables. Hay una bendición que el Señor ha dado para nosotros. Somos coherederos con Él. De todo lo que es del Señor, de todo, nosotros somos coherederos. Y eso nos encanta, la bendición. El ser coherederos de la gracia del Señor, de las bendiciones, de la riqueza, de todas las cosas de la vida eterna y todo lo demás. Pero el ser corresponsables, junto con Satanás, de que el mundo esté perdido, eso no nos gusta. No nos gusta la responsabilidad. Nos gustan las prédicas que nos van a sentir bien, pero no nos gustan las prédicas que nos confrontan. Nos gustan las prédicas que nos enseñan algo nuevo, pero las prédicas que nos hacen mirar el error no nos gustan. Nos gusta el predicador que nos dice cuán hermosa está la congregación, pero no nos gusta el misionero que viene a decirnos no están haciendo nada por mí para yo ir a las naciones. Como misioneros tenemos que rogar por un espacio. Como misioneros tenemos que promover nosotros las ofrendas. Porque la iglesia no le duele el misionero. A la iglesia no le duele el misionero.
A la iglesia no le duele la necesidad que está más allá de su frontera. Entonces es hora de preguntarnos cómo va a ir un misionero al campo si nosotros no lo enviamos como iglesia. ¿Cómo voy a aportar yo a cumplir la gran comisión si no puedo ir? Si no fui llamada a ir. Porque vemos quienes no han sido llamados a ir, no todos podemos ir al campo directamente con nuestros pies. Pero sí podemos ir de otras maneras, que ya hablamos. Y necesitamos hacer conciencia de que como un cuerpo, todos juntos como iglesia, unidos en el propósito, en la conciencia de la gran comisión, debemos ir. Vislumbre de Gloria 3 tiene que hacerse presente allá afuera en el mundo, en esos países donde sí tenemos misioneros. Porque la Asamblea de Dios tiene más de 122 misioneros en el mundo. Nosotros somos más de 122 fuera. Ya la ventana 1040 no es 1040, es 1070. Se llama ventana 1040 porque es una medida que hay en el mapa mundi donde están los países no alcanzados. Pero ahora resulta que los países de donde salió el evangelio ya no se puede predicar. En Turquía no se puede predicar, por ejemplo. Y ahí están las 7 iglesias. Ahí está casi que el 50-60% del epicentro de las prédicas de Pablo. Y ahí no se puede predicar. ¿Usted se imagina eso? Ahora ellos tienen que ser re-evangelizados. Porque ya está prohibido. De hecho, dentro de nuestra lista de los países más peligrosos está Turquía. Y a mí eso me ha quebrantado tanto. Porque, ¿cómo es posible que allí están las 7 iglesias? ¿Cómo es posible que de allí salió tanta palabra del Señor? Tantas historias allí. Y hoy no se puede predicar el evangelio allí. Eso es triste, hermano. Y nosotros estamos, hermano, mándenme una petición para orar. Porque no tengo por qué orar. No tengo una petición. Ve al mapa mundial, hermano. Hay bastante gente por la cual orar. Allí. Hay bastante gente en necesidad. Asómese un ratito al hospital. Hay bastante gente por la cual orar allí. Vaya un momentico al frente del tribunal, que está por cara. Y allá se va a ver bastante campo por el cual orar y al cual predicar. Pero estamos encerrados en 4 paredes demasiado ocupados para hacer lo que nos corresponde. No podemos responder a la pregunta, ¿cómo irán si no fueren enviados? Porque estamos muy ocupados aquí encerrados. Y ciertamente nosotros tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Samaria primero. Tenemos que ser testigos aquí primero, para luego ser testigos hasta lo último de la vida. Eso es verdad. Pero estamos haciendo tan mal a veces el trabajo aquí, que no tenemos tiempo, nunca cesamos allí para ir allá. O peor aún, porque la cosa es más sencilla. No tenemos que terminar de hacer el trabajo aquí para hacer el otro. Tenemos que hacer este al mismo tiempo que hacemos el otro. Porque las dos cosas son importantes. Amén. Es importante organizar aquí, sí. Pero imagínense que Cristo se hubiese quedado en Belén. Imagínense que el Señor no se le hubiese aparecido a Pablo. Imagínense que el Señor se hubiese quedado solo en su muerte en la cruz y no hubiera resucitado.
No es una cosa la que tenemos que hacer. Es todo lo que tenemos que hacer. Y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad como iglesia. Quiero cerrar vamos a Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16. El título es precisamente la gran comisión. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, y aquí está en mi Biblia, en la Biblia de promesas, resaltado en rojo, y quiero que prestemos atención: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo el Señor. Por eso, por tanto, fíjense cómo comienza el texto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es gracias a esa autoridad, es gracias a que no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos y nos dio vida. Por eso tiene autoridad, porque Cristo venció todo: la muerte, la enfermedad, el pecado, todo lo venció. Y si usted lo cree, expréselo. Amén. Porque están muy calladitos, así como si será verdad que lo hizo. Sí lo hizo, hermano. Con su muerte y su resurrección, dice el profeta Isaías que se llevó todo en la cruz. Amén. Y como no se quedó allí, sino que fue levantado y luego fue exaltado hasta lo sumo, recibió toda la autoridad. Y en el nombre de esa autoridad, porque él venció todo, dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero entonces viene algo interesante: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ¿es una cosa o todas las cosas? ¿Es solamente predicar aquí en el barrio o la gran comisión? Es todas las cosas, no una cosa. Es los 5 ministerios, no uno. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No, hermano. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque dijo: yo me voy, pero no se preocupen, que no van a estar solos. Entonces, fíjense ustedes, nos dejaron una tarea. Sí. Pero antes de dejarnos la tarea, la persona más inocente, pura y perfecta del mundo pagó por nosotros el precio que había que pagar. Porque antes de dejarnos a nosotros la tarea, Él hizo su tarea. Él hizo su misión. Él cumplió su misión. Cristo tenía una misión y la cumplió. Y después que la cumplió, dijo: toda autoridad me es dada. Ahora les toca a ustedes. Pero, como Dios es tan bueno y tan maravilloso y nos ama tanto, Él sabía que solo nos íbamos a ayudar. Pero es tan bueno que no solamente nos dejó su palabra para que lo podamos hacer, que su palabra es Él, porque Cristo es el Verbo hecho carne. Este es Cristo, la palabra es Cristo. No solo nos dejó su presencia literal a través de la palabra, sino que dijo: no van a sentirse solos nunca, porque como con mi obra expiatoria, no solamente van a tener acceso al Dios Padre, al cual nadie tenía acceso antes de Cristo, sino
que ahora van a acceder al Padre a través de mi obra expiatoria y de la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la única manera en que nosotros podamos acercarnos a Dios tiene que ser por la obra expiatoria de Cristo y la santidad del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra manera. Y como el Señor sabía que lo necesitábamos, no lo dejó. Y aún así, Él habiendo hecho la parte más difícil y habiéndonos dejado del Espíritu Santo, nosotros estamos raspados. Una pastora me dijo, bueno, pero es que aquí sí lo hemos hecho. Sí, nosotros hacemos tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y Santiago en el capítulo 4, verso 7 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y Mateo dice que si el siervo hace solo lo que se le manda, es un siervo, y hay pastores que me dicen que están haciendo el trabajo con esa verdad en sus manos. Con la verdad del apóstol Santiago y del evangelista Mateo, hay pastores que me dicen, sí lo estamos haciendo. Bueno, no. La gran comisión es una orden. Esa pregunta se responde en Mateo 28. La pregunta que hizo Pablo en Romanos capítulo 10, todas esas cuestionarios que tenemos allí como iglesia, todas las preguntas de ese pasaje bíblico están respondidas en Mateo capítulo 28. Ahora esa verdad que está en manos de cada uno de nosotros debe hacernos accionar. Hacer algo, hacerlo todo para que la gran comisión se cumpla. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros le vamos a entregar cuentas a Dios. Y con esto les invito a estar en pie.